8 de la mañana con 33 minutos, 8 con 33 minutos ya en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con el general del Ejército en Servicio Pasivo, Luis Altamirano, que nos acompaña de manera presencial en nuestros estudios. General Altamirano, buenos días, bienvenido, gracias por tenerlo acá. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República ha propuesto esta consulta popular como una medida para enfrentar la ola de inseguridad que vive el país, y en una de esas interrogantes plantea la participación directa de Fuerzas Armadas con la Policía Nacional para controlar el tema de seguridad. ¿Es constitucional primero? ¿Servirá de algo esta consulta popular si es que esta pregunta pasa el control constitucional? ¿Y las Fuerzas Armadas están preparadas para involucrarse en estas tareas? Licenia, buenos días. Igual forma, un saludo para Alexis. Bienvenido, general. Un saludo para todas las personas que nos escuchan en este momento. Creo que es fundamental en el momento que se eleva a consulta una pregunta de esta naturaleza, el haber generado, antes de proponer un debate extenso, especialmente en el nivel académico, en donde participen las universidades, donde participen también otros actores que tienen que ver con organizaciones de derechos humanos, actores sociales. Porque mire, el Estado es una caja negra para el ciudadano, porque ahí hay un enmarañado jurídico, hay una serie de elementos de carácter tecnocráticos, hay una serie de procedimientos que no están disponibles al entendimiento del ciudadano común. Si nosotros solo revisamos desde el punto de vista jurídico, lo que se está proponiendo en primer lugar no es nuevo. Recordemos que en el 2014 hubo una modificación a la Ley de Seguridad Pública del Estado. En esa modificación se estableció el apoyo de las Fuerzas Armadas en lo que es el orden público y la seguridad pública, apoyo a la Policía Nacional. Más tarde esto generó justamente una serie de controversias, pero en el 2015 se establece como parte de las enmiendas una modificación a la misión de las Fuerzas Armadas en el artículo 158, en donde se define que apoyará de forma complementaria a la seguridad integral, es decir, en un papel mucho más amplio que el que está propuesto en este momento. Sin embargo, posteriormente hubo las derogatorias de esas enmiendas, se hicieron por situaciones de fondo, pero no hay que olvidarse el dictamen de la Corte Constitucional que fue emitido en relación al acuerdo ministerial 179, en donde se determinó que había una extralimitación de funciones y competencias por parte del Ministerio de Defensa Nacional, cuando se quería regular el uso legítimo de la fuerza. Pero en esa sentencia se establece, digamos, en ese dictamen se establece que el empleo de las Fuerzas Armadas tiene que hacerse bajo condiciones excepcionales. Un ejemplo podría ser una grave crisis de conmoción interna. Las condiciones excepcionales son las que establece el artículo 35 de la propia Ley de Seguridad Pública del Estado. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, conflicto internacional, ¿no es cierto?, cuando tenemos situación de catástrofe, calamidad pública o una grave alteración de lo interno. Ahí está la excepcionalidad del empleo de las Fuerzas Armadas. El uno relacionado con directamente su misión y el otro con la finalidad de atender el déficit de recursos en una situación de crisis. Es decir, esta excepcionalidad que sale de la misión, que es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, se hace básicamente por dos circunstancias. Porque al presentarse una situación de emergencia, no con la connotación que está ahora en la ley del uso legítimo de la fuerza, una situación en donde se presenta algo inesperado que sobrepasa los recursos existentes, entonces puedo emplear a las Fuerzas Armadas. Ahí está la excepcionalidad. Pero no podemos hacer de lo excepcional lo normal. La regla. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Porque eso lo que traería es repercusiones, yo digo, muy negativas para el Estado y posteriores para la sociedad. Porque estamos militarizando el concepto de la seguridad ciudadana. Si el problema es déficit de recursos, ¿qué hay que hacer? Desarrollar los recursos en los cuerpos que correspondan. Porque por otro lado también dejaría desatendido las brechas de capacidad, es decir, los déficits de recursos que las Fuerzas Armadas tienen actualmente para el cumplimiento de su misión. Ahora, con respecto a esto que señala el general Altamirano, de hecho, coincidiendo plenamente, además en toda la explicación bien argumentada,
tomando en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional y los episodios históricos que ha habido donde ya antes se decidió que no era lo mejor. A mí me da la impresión, general, y yo ahí le voy a pedir ya no solo su opinión como digamos un general retirado, uniformado en su momento, sino como ciudadano, y a mí me da la impresión de que se utilizan estos argumentos, estos temas, para generar una corriente y un uso, se lo utiliza políticamente, digamos, se lo utiliza políticamente. Podemos conversar sobre los bajos niveles de aceptación que tiene el gobierno ahora, de que está utilizando este tema de la seguridad para ganar un poquito más de adeptos, de aceptación, etcétera, etcétera. Pero lo de fondo es algo que usted lo acaba de mencionar y que lo decía también nuestro primer invitado, el general Mantilla. Y es que ¿hay o no hay una política pública de seguridad en el país? Aparentemente no la hay. Segundo, usted acaba de decir hace un momento, se necesitan recursos. Ayer nomás veía una imagen en donde un policía junto a los 2 detenidos empujaban un patrullero. Desde abril, el presidente Lasso y en ese momento el general Carrillo, ministro del Interior, venían hablando de la posibilidad de inyectarle $1.200 millones a la seguridad. No nos han dicho hasta el día de hoy cuántos de esos $1.200 millones que ofrecieron destinar a la seguridad han invertido. ¿Qué ganamos entonces con un pronunciamiento democráticamente en las urnas de los ecuatorianos, decir sí, ya queremos que los militares también salgan a ayudar a controlar la seguridad, si finalmente no hay la voluntad política de establecer una política pública y si no hay la decisión también de destinar los recursos necesarios para seguridad? Claro, bueno, pues usted me plantea una serie de interrogantes. En primer lugar, yo mencionaría de que no hay una política pública que esté claramente definida y articulada en donde permita que las instituciones puedan fortalecerse y crecer de una forma interrelacionada, de una forma interdependiente, para tener una interactuación cada uno en sus respectivos roles. Las Fuerzas Armadas pueden cumplir actividades de naturaleza complementarias, no hablo del término jurídico que se quiere implementar con esta consulta, desde sus propias misiones en lo que es el combate al crimen organizado. Porque por un lado tienen la responsabilidad de la vigilancia del espacio marítimo y a través de la ley de navegación cumple funciones de policía marítima. Las Fuerzas Armadas tienen la prerrogativa del control de las áreas estratégicas de frontera. Lo que podría haberse pensado más bien es de una modificación de una norma que es de carácter secundario para que esas zonas de frontera puedan extenderse unos 10 o 15 kilómetros adicionales o con base a una línea física definida por aquellas líneas naturales de movimiento en donde se utilizan como corredores de movilidad estas cadenas de producción y estas cadenas de transporte, especialmente lo que tiene que ver con la droga. Tenemos responsabilidad, las Fuerzas Armadas, de lo que es el espacio aéreo, la vigilancia y las operaciones de interdicción, que es la localización y la determinación para que otros elementos de tierra puedan actuar, en este caso la Policía Nacional. O sea, fortalecer mecanismos de coordinación, pero no darle a las Fuerzas Armadas un rol de policía. El crimen organizado, en primer lugar, no se combate con un policía en cada esquina y peor con un militar en cada esquina. Se requiere desarrollar otro tipo de capacidades. Inteligencia. Por ejemplo, inteligencia, cuerpos y unidades especiales. Aquí, existiendo brechas de capacidad en Fuerzas Armadas, se pretende darle una misión en donde la misión principal ni siquiera puede ser atendida. Y usted me hacía referencia a la Policía Nacional y las cosas aquí tienen que decirse con números. Y yo mantengo esto, mire, la política sin matemáticas es apenas poesía y discurso. Y este gobierno ha aterrizado prácticamente en un plano de la demagogia. Porque cuando se menciona apoyar a la Policía Nacional para desarrollar las capacidades que requiere, es totalmente mentira lo que se ha hecho. En el presente año, el presupuesto de la Policía Nacional es $1.397 millones. El otro día le escuchaba al ministro de Finanzas poner este rubro junto al de las Fuerzas Armadas. Bueno, el ministro tiene que enterarse de lo siguiente, que el 94.6%, para ser exactos, corresponde a egresos de personal, y que el 4% de ese presupuesto, aproximadamente $62 millones, corresponde a lo que es bienes de servicio y de consumo.
que va desde papel, combustible, gastos para comunicaciones y gastos adicionales para el funcionamiento de la policía y que son insuficientes. Y el 1%, que son 2 modificaciones que se han hecho este año, es decir, en lo que se planificó el año anterior cuando se aprobó la prórroga presupuestaria, hubieron 2 modificaciones presupuestarias de importancia, la una de un valor de 13 millones para egresos de capital que fue entregado a la Policía Nacional para la adquisición de equipo, y la otra de un valor de 2 millones para bienes de servicio y de consumo. ¿Sabe cuánto es 13 millones del total del presupuesto de la Policía Nacional para inversión, porque no tiene otro gasto de inversión que no se asignó desde el año anterior? El 1%. Entonces, se habla de 1.200 millones, pero en este momento estamos por graduar 7.500 nuevos efectivos, con todos los problemas y deficiencias que ya estamos viendo en los procesos de formación y que la policía requiere un cambio y una transformación integral. Cuando se ofrecen los 30.000 policías, en primer lugar yo le veo inviable desde el punto de vista de sostener financieramente, porque a la final se pasa una factura hacia futuro. Son servidores públicos. Sí, pero el problema es que entran con unas escalas salariales que son altas, con obligaciones patronales actuales y futuras. Claro. Para que usted tenga idea, solo los 7.500 policías que se van a incorporar, me parece que es en el próximo abril, o marzo o abril, significa, en términos solo de salarios, calculando todo lo que es el haber policial, lo que tiene que ver con los décimos, lo que tiene que ver con compensación, fondos de reserva, porque he trabajado en esa área, y alimentación, significa 150 millones de dólares. Ahí está viendo usted que vamos a requerir recursos para estos policías. Yo no digo que no se incremente, hágalo de forma racional, progresiva, equilibrada, y por eso se toman estas decisiones de un staff. No se toman las decisiones cuando un ministro le dice al presidente, porque recordemos que esto el presidente lo dijo a los 8 días de entrado el ministro anterior. Entonces a mí me preocupa si el Gabinete Sectorial de Seguridad se reunió en ese momento, balancearon las estrategias y dentro de las estrategias vieron el desarrollo de capacidades. Porque ¿sabe cuánto es el presupuesto para el manejo del sistema carcelario nacional? 127 millones de dólares. Es decir, este incremento de 7.500 policías tiene un costo inclusive de 23 millones más que todo lo que se gasta en el sistema carcelario. Entonces posiblemente tendríamos que haber elevado 2.500, 3.000, 4.000. ¿Para eso qué se hace? Primero hay que tener muy claro ciertas bases conceptuales de cambio. ¿Cuál es el contexto estratégico que vivimos? Porque la situación del problema de las drogas de hoy no es lo mismo que hace 10 años. No es lo mismo de hace 20 años, ni hace 30 años, ni tampoco son iguales entre esos periodos. Hay una evolución del contexto estratégico, de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en Perú. Hay una situación de diversificación de amenazas y riesgos, y también estamos frente a otras fuerzas tecnológicas que hay que tomar en cuenta que pueden ayudar tanto en este tipo de actividades como también para contrarrestar. Entonces tiene que tomarse en cuenta todos estos elementos, porque caso contrario, mire, estamos haciendo ofrecimientos en donde ni siquiera hay conceptos de eficiencia. Y solo permítanme señalar 2 aspectos que tienen que ver con educación, área que he sido apasionado y he trabajado durante largo tiempo en mi vida, inclusive dicto cátedra universitaria. No se puede formar a un policía en estos tiempos reducidos de 6 meses, porque no estamos armando un objeto. Si yo tendría que armar un objeto en una línea de producción, puedo hacerlo incluyendo más mano de obra, haciendo sistemas de administración en el trabajo para generar expertise en uno u otro trabajador, o incluyendo tecnología en una línea de producción. Pero al ser humano no le puedo someter a procesos en donde debo desarrollar competencias, y sobre todo donde debo tratar de lograr a que se asimile y se acomode a un modo de vida en donde principios y valores son fundamentales para esa misión de servir y proteger, que aquí mismo hablaban en la mañana con el general Mantilla. Esto no se puede abreviar. Entonces, en primer lugar, es un desconocimiento del área educativa. En segundo lugar, es una irresponsabilidad en pensar de que podemos entregar policías a medio término de formación, porque sería equivalente, yo he mencionado este ejemplo, es como que en la pandemia, frente a esta situación lamentable que ocurrió, no solo en nuestro país, sino en el mundo, se nos ocurra formar médicos en 2 años.
con todos los problemas, no solo de conocimiento, sino los problemas de responsabilidad de la práctica médica. Y eso es lo que ahora vemos. Entonces, mi conclusión es en políticas públicas. Total improvisación. Se improvisa en el manejo de la coyuntura, el caso de María Belén Bernal, muy mal manejado la crisis, y se improvisa en términos de lo que es los problemas estructurales. Y el estado de situación a la final, ¿quién asume? Los ciudadanos ecuatorianos. Porque hoy tenemos una policía con una imagen afectada, que es un cuerpo importante, porque si la policía está bien, nosotros estamos bien y más seguros. El hacer este tipo de opiniones no es para destruir una institución. Y aquí se generan este tipo de narrativas. O sea, no se puede hacer una crítica fundamentada porque inmediatamente se piensa que lo que se busca es afectar o ir en contra de usted es enemigo de la policía. Es que son las narrativas que se construyen. ¿No? Esos relatos. General Altamirano, usted dice que la crisis en el caso de María Belén Bernal fue muy mal manejada. ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles errores identifica usted en el manejo de la crisis? Porque esos errores vienen desde la principal autoridad del país. Mire usted al presidente de la República visitando la Escuela Superior de Policía, el escenario del crimen de María Belén Bernal, ofreciendo derrocar un edificio como si con eso se va a cambiar la mentalidad de los femicidas, por ejemplo. Luego, más temprano, acompañado de hombres, ofreciendo luchar contra la violencia de género, y más tarde acompañado de mujeres, ofreciendo presupuesto para la lucha contra la violencia de género, igual que ofreció para la policía, y hasta ahora no se ha concretado nada. Y yo de hecho me remontaría, o sea, digo, cuando el general habla del mal manejo de la crisis, yo me ubico en la génesis de la crisis. Presidente ausente, ministro del Interior, vicepresidente de la República anulado, desaparecido. Lo dijo aquí la madre de María Belén. El ministro del Interior saca vacaciones. Bueno, el tema del matrimonio de la hija lo habrán preparado desde hace mucho tiempo, qué sé yo, pero se va el ministro y se va el viceministro. Entonces, sumado a todo lo que dice Licenia, que vino después, estaban todos estos hechos también en donde el Estado estuvo ausente. Claro, mire, hay elementos de carácter simbólico que son sumamente importantes considerar también en el manejo de una crisis, y uno de esos es la presencia de las autoridades. Pero a lo que se refiere, por ejemplo, este cierre simbólico del edificio, yo creo que fueron desafortunadas las expresiones del presidente, por no decir o calificar de otro término, porque no creo que un grupo de asesores, más allá de este cierre simbólico, que puede tener un significado, y hasta ahí se podría entender, pero le digo, causa inclusive hasta gracia, el hecho de ofrecer la demolición de una edificación. Inclusive en este asesoramiento ni siquiera parece que le han hecho conocer cuáles son los procesos y circunstancias para la demolición de una edificación pública, porque hay procesos, y le digo porque quienes hemos trabajado en el área de gestión estratégica conocemos lo que se hace a través, ahora se llama CTGIPS, antes se llamaba Inmobiliar, hay una serie de procesos que tienen que desarrollarse, pero hay también un elemento que es la racionalidad. O sea, ¿cuál es el problema de la edificación en sí? Entonces son anuncios de carácter populista. Por eso, en las preguntas de la consulta también se busca arrancar esos sentimientos, esos miedos, esos prejuicios, porque yo también podría hacer varios tipos de preguntas. Y le aseguro que la población en ese desconocimiento, por eso inicié indicando que el Estado es una caja negra. Y los gobernantes y las personas que ejercen funciones en el sector público tienen la obligación de buscar traducir todos estos elementos para que el ciudadano en una consulta popular, que yo no creo que sea una consulta popular que va a arreglar los problemas de seguridad en el país, pueda discernir, pero aquí hay elementos inclusive técnicos. Mire, hay dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy claros en donde limitan el accionar de las fuerzas militares en temas de orden interno, y hay sentencias, y somos parte del sistema interamericano de derechos humanos. De igual forma hay pronunciamientos y sentencias de la Corte Constitucional. Estos aspectos tienen que ser revisados, y con esto yo no digo que no se pueda modificar las leyes, pero los efectos van a ser peores que de mayor beneficio. Y trato de responder lo que se me preguntó al inicio, ¿qué es lo que se manejó mal?
Mire, lo que denotó es una cosa que yo he mencionado en varios medios de comunicación desde hace algún tiempo. Aquí se da el fenómeno del supercomandante. Es decir, yo quisiera ponerme un momento en los zapatos del general Salinas, a quien le conozco y considero mucho, y de repente tengo un ministro que permea sus decisiones y su capacidad de incidencia en los niveles estratégicos, operativos y tácticos de la institución. Hay niveles. A él le corresponde el nivel de las políticas públicas. En vez de ser un ministro del Interior, se convirtió en ministro de Policía. Entonces, digamos, ese es un capítulo que se ha cerrado y que nos debe dejar lecciones, porque hay niveles que tienen que buscarse ser respetados justamente para generar la posibilidad de que sean esos niveles correspondientes los que asuman también las responsabilidades que les corresponden. Y en este momento estamos con estas medidas de presión en el mando policial, en donde también reflejan un desconocimiento, porque mire, no es que usted puede separar a una persona de la institución simplemente por más presidente de la República. Le aseguro que si tuviésemos otra figura en la presidencia, diríamos que es un acto dictatorial. No se puede hacer porque usted está sujeto a una ley orgánica de personal. Y usted está sujeto a prerrogativas legales para su separación administrativa. Lo decía el general Mantilla de que parecía que el presidente o estaba mal asesorado o no estaba asesorado, pero si quien le sugirió que mencione eso desconoce totalmente cómo funciona una institución jerárquica como la policía. Es que no solo se ve en ese campo, se ve en muchas áreas, le digo. La improvisación usted encuentra en otros sectores del gobierno también. Mire, general. por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de la reforma policial que tiene que iniciarse, porque este caso, más allá de los hechos que sucedieron, lamentables, nos denota una serie de falencias que son cuestionables. Y que también ponen el dedo en la llaga de una serie de hechos que se están presentando todos los días con miembros de la institución policial. Y con esto yo tampoco desconozco, porque mire, si hay una cosa, yo no soy un analista con uniforme. Esa es una etapa de mi vida. Entonces yo no puedo pensar por mi pasado, yo pienso por el presente y por lo que reflexiono. Vivimos una situación muy complicada en el país porque esta penetración del crimen organizado y la corrupción es generalizada, no está en Policía Nacional, también hay casos en Fuerzas Armadas, lo hay en el Ejecutivo, lo hay en la Asamblea Nacional, lo hay en la función judicial. Entonces requiere una verdadera intervención y un proceso de la reforma policial. No lo puede hacer la policía por sí mismo, hay tratadistas, hay autores que mencionan esto. Debe ser externo. Lo primero que hay que comenzar a trabajar es en la cultura de la organización. Y yo le digo por la experiencia de un trabajo que quedó inconcluso, que sé que sigue avanzando, que es la transformación del Ejército Nacional, que son corrientes que vienen ya en algunos países de 10, 15 años, y que a veces nos resistimos a cambiar, porque hay paradigmas dominantes que inmovilizan instituciones. Entonces una transformación de la Policía Nacional debe incluir, lógicamente, la doctrina, su arquitectura organizacional, y ahí hay que pensar lo que he mencionado, y esto lo mencioné hace un año, por si acaso. En un foro en Guayaquil comencé a mencionar esto. Si no hay controles internos, con presencia de otras instituciones, los controles internos frente a este tipo de fenómenos que estamos enfrentando no van a funcionar. Se necesita contrapesos institucionales. Se necesita algo que es fundamental, discutir y abrir el debate para el desarrollo de una policía de investigaciones en el país. No lo he mencionado ahora, lo mencioné inclusive cuando se dio el proceso de la situación indígena, de levantamiento indígena. Porque el problema es quién investiga, este gran dilema, quién controla a los controladores. Entonces, aquí hay un contrapeso institucional, lo tiene Chile, lo tiene Brasil. Ahora, otros países no lo tienen, sí, lo tiene Francia. Pero hay que ver la realidad. ¿Quién debería ser ese contrapeso en nuestro caso? ¿Quién debería ser el contrapeso? Crear una policía de investigaciones. En Chile, por ejemplo, existe Carabineros, que es la policía uniformada, y existe la policía de investigaciones, son dos instituciones separadas. Porque aquí hay el fenómeno que se llama jerarquía paralela en sociología militar y policial. Yo no tengo mando directo a una persona, pero estoy siguiendo un proceso administrativo, pero por relaciones de amistad y sobre todo en instituciones tan pequeñas, porque al final, mire, no somos grandes instituciones en términos,
de un ejército de 100.000 hombres para decir que no, somos instituciones pequeñas, nos conocemos entre promociones. En la policía menos porque las promociones han crecido. Pero de cualquier forma hay esta posibilidad de incidir por el grado. General. Cuando usted tiene una presencia de otra institución, los procesos administrativos no se archivan, no desaparecen o no se aplican sanciones ridículas que he visto a lo largo de mi carrera. Ahora, tomando en cuenta de que policía y Fuerzas Armadas son instituciones que están subordinadas al poder político, a la sociedad, ¿cuánto daño le hace o cuánto abona justamente a esta crisis que estamos viviendo la ideologización? Incluso la partidización. Porque hoy la policía, estamos hablando, y claro, caemos en esa mala nota de generalizar, estamos hablando de la policía. Un mal elemento de la policía cometió un acto criminal dentro de la escuela de policía y estamos hablando de la policía. Pero bueno, hoy la policía tiene niveles de desconfianza superiores al 70%. El 70% de la población no confía en la policía. Caso contrario, las Fuerzas Armadas junto a la Iglesia han sido de las instituciones que mayores niveles históricos de confianza han generado en la ciudadanía. Pero esta misma policía que hoy es cuestionada, en junio tenía un fuerte respaldo ciudadano, por lo que sucedió en las protestas. ¿Cuánto daño le hace justamente, no sé si llamarle politización, pero sí ideologización de las instituciones uniformadas? Bueno, yo creo que eso tiene repercusiones muy negativas y aquí, por ejemplo, la función que tienen los funcionarios públicos que ejercen estas carteras de Estado, que ya no son uniformados o que en muchos casos quizá no debieran ser ya personas que fueron uniformadas. O sea, todo depende del carácter de esas personas, saber separar cuál es el límite de lo político, del límite de lo que es estratégico y operativo. Entonces yo creo que hace mucho daño cuando nosotros buscamos, por ejemplo, que las instituciones se engasten o se amarren a ciertas narrativas de carácter político de la explicación de un fenómeno como el que ocurrió, por ejemplo, con las protestas. Ajá. Con una facilidad se construye una narrativa, porque aquí se habla, por ejemplo, de la posverdad. Pero el Estado, si uno ve autores como Bourdieu, el Estado es constructor de estas propias narrativas. Claro, sale el ministro del Interior Carrillo y dice que la protesta la financia el narcotráfico. Exactamente, y entonces mire lo riesgoso también de esta pregunta del empleo de las Fuerzas Armadas en forma complementaria al crimen organizado, porque yo mañana puedo criminalizar la protesta y ligar con actividades de naturaleza de crimen organizado. Entonces, yo creo que falta mayor equilibrio en el gobierno, mayor mesura, porque el gobierno a la final terminará en 2 años y meses, pero tenemos un tejido social muy fracturado en el país. Yo creo que debemos los ciudadanos buscar una tercera vía, en donde tenemos que tratar de dejar esta ruptura que tenemos en la sociedad de los odios, de ser blanco o de ser negro, sino buscar un matiz en donde todos podamos encauzarnos hacia un futuro en donde nuestros hijos no busquen el futuro afuera, porque aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta en esta crisis. Es lógico que tenemos la presencia, por ejemplo, de instituciones del exterior, no solo en derechos humanos, sino inclusive instituciones como la Fiscalía de Colombia acá, en donde están apoyando este proceso de investigación. No nos debe dar orgullo esto, nos debe dar vergüenza, porque lo que está demostrando es que nuestras propias instituciones no tienen la credibilidad o la capacidad para que la sociedad crea en lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que trabajar mucho en esto. La Policía Nacional, como le dije, tiene una afectación en su imagen. Lo más grave es que puede tener una afectación en el ejercicio del mando y de la autoridad por los problemas que han sucedido. Y puede tener una afectación en el grado de compromiso por elementos de cohesión. La Policía Nacional es importantísima. Todos debemos trabajar a fortalecer. No creo que es toda la policía, pero se tiene que partir reconociendo que hay problemas estructurales que tienen que ser atendidos de manera prioritaria y urgente. Muchísimas gracias, general, por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable. Muy gentil, general. El general, excomandante del Ejército, Luis Altamirano, que ha estado con nosotros. Una brevísima pausa, les dejamos bien acompañados y vienen las Guarmis del barrio. Nos despedimos aquí, Alexis. Fuerte abrazo, chao.